me han, que me ha tocado aprender a los golpes y que no he tenido, o sea, ni siquiera aparece en la documentación y tal vez videos en YouTube y tampoco lo dicen. Bueno, voy a aprovechar de compartirlos aquí. Por ejemplo, cómo debuguear. Nunca te enseñan en Ruby on Rails cómo debuguear, por ejemplo. Y es que hay una gema, pero bueno, antes de hablar de gemas, ya vamos a hablar de eso. En Ruby on Rails tenemos el lenguaje, ¿verdad? En este caso tengo la versión 2.7.5. También tenemos el manejador de paquetes, así como en JavaScript está el npm o en PHP tenemos el Composer, en Laravel. En Rails tenemos Bundle. En este caso tengo la versión 2.4.7. Y también tenemos el framework como tal, el framework de Ruby on Rails. En este caso la versión 6.1.5. Entonces, el framework de Rails es un framework de modelo vista controlador. Modelo vista controlador. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Se ve así. Bueno, tiene muchas otras cosas, pero se ve más o menos así. Aquí están los modelos, las vistas, views y los controladores. Vamos a ver un modelo de ejemplo. Modelo se ve así. Extiende de la clase Application Record y tiene estas cosas. Tiene, por ejemplo, estos belongs to, has many, son las relaciones que tiene con otras tablas de la base de datos. Que sabemos que los modelos son en realidad representaciones de una tabla en la base de datos. O sea que en la base de datos hay una tabla que se llama accounts. Voy a mostrar por aquí. Este es el software para ver la base de datos. Hay muchos. En este caso estoy usando dbeaver. Tengo la tabla accounts aquí. Puedo ver las columnas o los atributos de las columnas de cada una de la tabla. Y los valores. Aquí están los valores. Entonces, volviendo al código, representa una tabla en la base de datos y como la base de datos es relacional, entonces tenemos relaciones entre ellas, como has many, belongs to, has one. Otras cosas que tenemos aquí son callbacks, como after create, before update. Esto significa que después de que se cree un registro utilizando account, se va a invocar inmediatamente este método. Y este método está aquí dentro, declarado. Aquí está. Un método es una función dentro de una clase, ¿cierto? Entonces, me llama la atención que en Ruby no tenemos paréntesis, o sí, pero no es obligatorio ponerlo. Entonces, eso es un poquito confuso a veces. Pero bueno, aquí tenemos entonces, bueno, lo que hace el método y eso. Entonces, esto le llaman callbacks. Scope. Scope son consultas a la base de datos que están como prediseñadas aquí. Prediseñadas. Entonces, cuando tú llamas a search, te hace esta consulta con el left join, con where esto, ya viene todo como prediseñado. Tú prediseñas aquí tu propia consulta a la base de datos. Validates son las validaciones. Por ejemplo, que cuando vayas a crear un nuevo registro de una nueva cuenta, el nombre tiene que estar presente sí o sí. Bueno, a cosas que me llaman la atención de Ruby on Rails que me parecen todavía un poco confuso es que esto no sabes si es un método, no sabes si es una... O sea, es simplemente, fíjate, es una línea de código. Es una línea de código. Luego tienes un símbolo, esto se llama símbolo por los dos punticos aquí atrás. Luego tienes una coma, tienes una palabra, dos puntos y un valor.
Entonces, no sabes si esto es un objeto, un array, o qué tipo de datos es. Yo todavía no entiendo muy bien esto. No sé si es que esto es un hash o si es así. El hash es así, que está, y esto es un método que está recibiendo dos objetos, dos parámetros, ¿verdad? El primer parámetro es un símbolo, el segundo parámetro es un hash. No sé, tarea para mí averiguarlo, pero se ve así, las validaciones. ¿Qué otra cosa? Ajá, aquí los métodos, por ejemplo. Este sí tiene sus paréntesis, recibe sus cosas. Eh, Este self hace referencia al, este es como this en JavaScript, hace referencia al objeto que hayas instanciado utilizando esta clase. Bueno, así se ve un modelo. Así se ve un modelo. Vamos ahora a ver una vista. Una vista. ¿Dónde está? App. Views. Por ejemplo, esto es para correos electrónicos. Vamos a ver una de estas, por ejemplo. Para correos electrónicos. Entonces el formato que se coloca es .erb y dentro de .erb puedes escribir Ruby on Rails utilizando estos símbolos. Entonces aquí quiere decir que en el servidor se va a calcular esto y el valor que tenga se coloca aquí dentro de la P. Igual que por ejemplo en Laravel cuando uno escribe así el valor aquí. En Laravel se hace así. Bueno, estos son enlaces, así se escriben los enlaces. Bueno, pero esto no lo estamos usando mucho en este proyecto porque es un proyecto de backend y el frontend está separado. Entonces solo es para emails y una que otra vista. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este proyecto se está usando GraphQL para las conexiones. Entonces, cuando tú entras al proyecto, se hacen las llamadas al backend a través de queries o mutations. Eso es en términos de GraphQL. Tienes queries y mutation. Entonces, por ejemplo, aquí para ver estas locations se está llamando getLocations. GetLocation es una query así que tiene un nombre, recibe unas variables aquí y llama a locations. Este nombrecito que está aquí debajo, después de la primera llave, es el nombre que está en el backend. Entonces, vamos a ir a buscar esto. Bueno, aquí está la respuesta con los locations. Por ejemplo, aquí está add-on port. Aquí está add-on port. Annabelle-stat. Ok, entonces vamos a ir a buscar este locations allá en el backend. Ok, y sabemos que es una query. Entonces, voy a cerrar esto. Con Command P o Control P buscamos el archivo de queries en App GraphQL Query Tab. Aquí tenemos todos los servicios, o por decirlo así, los endpoints. Esta vendría siendo como a la API para conectarnos, ¿verdad? Cada uno de estos sería los servicios a los que va a llamar el frontend para consultar información. Nosotros estamos buscando locations. Para ese buscador es control F, control V. Locations, aquí está. Entonces, locations llama a este archivo que se va a encargar de gestionar la consulta. Y tenemos una pequeña descripción de lo que hace. Y estos dos últimos líneas es los permisos que le vamos a dar.
Por ejemplo, aquí abajo llama a este archivo y los permisos vendrán de este método que está dentro de este archivo. Ok, entonces vamos a ver aquí en location, vamos a buscar este archivo. Copiamos, Command P o Control P, pegamos y aquí está. Resolvers admin locations resolver. Vamos allá. Entonces aquí tenemos el tipo de respuesta que va a dar este servicio y los argumentos que recibe desde el frontend. Y luego los pasa por aquí a través de este método resolve. Algunos tienen valores por defecto por si no envía nada al frontend. Y llama luego este método a esta función. Vamos a buscarla aquí, location service. Entonces, así se va moviendo uno por el código, ¿verdad? Admin services, location service. Aquí está. Admin services, location service. Específicamente el método list. Entonces aquí recibo estos parámetros, account ID, current user y tal. Hace lo que va a hacer. Busca los locations, los filtra, hace el where, los pagina y los retorna. En Ruby on Rails no es necesario colocar un return si ya no hay más nada que hacer y es la última línea. Él sobreentiende que va a retornar este valor. Entonces este valor retornaría aquí y finalmente es la respuesta al frontend aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner aquí algo como debuguear. Nosotros ponemos aquí binding.pre y esto es una gema. La gema gema le llaman a las librerías en Ruby on Rails. Una gema. Las gemas están en el archivo de gemas, aquí, gemfile. Tenemos todas las librerías que está usando este proyecto. Y entre esas debe estar la que te digo, que es pre. Esta, pre by bug. Este es para debuguear. Entonces fíjate, Ruby on Rails hay cosas que no trae. Hay que instalárselas. Muchas hay que instalárselas. No es que trae ya todo listo. Entonces, por ejemplo, para debuguear usamos esa binding.pre o hay otra que se llama by-bug. Es otra forma de hacerlo. Entonces, yo pongo esta binding.pre, guardo y entonces aquí tengo el servidor corriendo, ¿verdad? Aquí está en Rails serve en el puerto 5000. Entonces está el servidor corriendo. Yo voy a actualizar la página y cuando el frontend llame a getLocations se va a detener en binding.pre la ejecución. Actualizamos. Cuando llega a getLocations se detiene. Se detiene. ¿Dónde está? Ajá. Entonces a veces no aparece de una vez, sino que hay que escribir where am I, dónde estoy, where am I, y te aparece dónde estás. En este momento la ejecución se detuvo aquí, en esta línea, que fue exactamente donde colocamos el binding.pre. Entonces aquí dentro tú estás conectado a la ejecución. Tú puedes escribir Ruby o puedes incluso llamar a puedes ver los parámetros que te están llegando. Por ejemplo, account ID es ese código. La página vino vacía, no enviaron nada. Items pair también vacío y search vacío. Pues solamente enviaron el account ID. Entonces puedes llamar a este método. Puedes llamar a este método y ver qué te responde. Y te responde un array de locations de la clase location, con su ID, su nombre, el account ID. Entonces aquí puedes ver si da un error, si no da un error, y puedes ir avanzando. Con Q sales Q y puedes ir avanzando. Todavía estamos en la misma línea.
todavía estamos ahí. Y puedes ir avanzando con Next o N. Y entonces vamos a la siguiente, no línea de código, sino la siguiente ejecución que vendría. Claro, ya aquí en este caso ya es parte del framework. Tras cámaras. ¿Verdad? Ajá, aquí hizo la consulta. Select locations, te muestra hasta la consulta que hizo en base de datos. Eso es muy útil a veces. Y así vas con next. O si quieres finalmente salirte, entonces haces C. Y si continúa C de continuo, continúa la ejecución y termina con la respuesta. ¿Ves? Entonces puedes poner todos los binding pre que quieras. Puedes poner uno aquí, puedes poner uno adentro de este. Y entonces vas siguiendo el código. Entonces esto es súper útil para poder entender el código. Y ahora que salió ChatGPT, wow, me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas. Porque, bueno, no es tan... Ruby es de convenciones. Es de convención, no es de configuraciones, es de convenciones. Entonces tú, por ejemplo, en el controlador, tú tienes un método index y entonces Ruby on Rails ya sabe que se va a conectar con una vista que también se llama users. Entonces ya sabe que users es la respuesta de index. O sea, él asume cosas tras cámara. El framework asume cosas tras cámara. Por ejemplo, vamos a entrar aquí. También podemos entrar a la consola haciendo esto, Rails C en el proyecto. Y entramos una consolita donde podemos hacer, por ejemplo, consultas a la base de datos. Aquí user.first me muestra el primer registro en la tabla users, ¿verdad? Hay otra gema que se llama awesome print. Awesome print. Tú la instalas y puedes usar esto, ap user.first, y te formatea mejor los datos para poderlos ver mejor. Entonces aquí tienes el email de ese primer usuario, el password encriptado, cuando se creó, cuando se actualizó, si es admin o no, el nombre, el apellido, el teléfono, todos sus atributos, el rol, ¿ves? Entonces, por ejemplo, él tiene un status que es active. Entonces, Rails, tras cámaras, te crea un método para poner este usuario activo. Así, por ejemplo, mi usuario, voy a crear una variable que se llama usuario y le meto ese usuario, ¿verdad? Entonces yo hago usuario.active con signo de exclamación y ya él va a cambiarle el estatus y lo va a poner activo. O puedo ponerle un signo de interrogación y él me va a decir si su estatus es activo. En este caso es true, porque vimos que si era active. Entonces Rails crea métodos tras cámaras que tú ni siquiera los has declarado, los has creado, pero él los crea como para ayudarte. Sí, para ayudarte, pero si no sabes cómo funciona, que existen, entonces por eso es un lenguaje de bastante estudiar, averiguar, porque a veces tú te consigues esto y bueno, ¿y qué es esto? Punto active o sea, ¿de dónde viene esto? Este método no está en ninguna parte del modelo, porque aquí deberían estar todos los métodos. Entonces buscas, por ejemplo, aquí a veces tiene sus include tal cosa, entonces módulo tal. Aquí include default, vamos a hacer por ejemplo no sé qué cosa, módulo, así. Entonces esto significa que está trayéndose código de otro archivo y tú vas a ese archivo y tampoco está el método. Entonces, ¿qué será? Dices tú. Y resulta que cuando averiguas, investigas, es que es un método que crea Rails y él crea muchos métodos tras cámara para ayudarte.
Entonces, bueno, eso es una pequeña píldora de Ruby on Rails. Estos son funciones arrow function, funciones lambda, creo que le llaman en Ruby. Esto. Bueno, eso.